Hola, Hispanoamérica. ¿Cómo? ¿Que nos gusta que os diga así? Bueno, da igual. Os llamo para felicitaros por nuestro día. ¿Cómo que qué día es hoy? 12 de octubre, la fiesta de la raza, de la hispanidad. ¿Pero qué dices? ¿Que ya no lo consideráis vuestra jornada y hasta algunos le habéis cambiado el nombre? ¿Resistencia indígena qué? Pero si desde ese feliz encuentro es que somos hermanos. Ah, que a vuestro criterio se trató de un abuso colonial de varios siglos que incluyó el maltrato de los pueblos originarios, como os gusta llamarlos, y la muerte de millones de personas. Ya. Pues a mí me parece que os han colado lo de la leyenda negra. Claro, tía, los ingleses que os lavaron el cerebro para dividirnos. ¿En serio os vais a dejar? Pero si gracias a que llegamos allí os librasteis de incas y aztecas y recibisteis el regalo más bonito que puede recibir cualquier pueblo, el mestizaje. ¡Claro que sí! ¿Pero qué dices de imposición si salisteis ganando? A saber en qué idioma de esos raros estaríais hablando hoy si no fuera porque os regalamos el español. Ay no, ya sabía yo que te ibas a poner histérica como siempre. Yo quería tener un detalle con vosotros, pero nada, ya veo que preferís ser idiotas útiles de los ingleses y seguir caminando por ahí con taparrabos y sacrificando gente. ¡Hala! Seguir así, no os preocupéis. Qué fuerte lo de estos sudacas. Uno quiere hermanarse con ellos, pero no se dejan. En los siempre intensos y no siempre constructivos debates en torno al papel de la colonización, conquista, encuentro de civilizaciones o como cada quien quiera denominar a la llegada de los españoles al continente americano, a menudo surge el término de leyenda negra. Según los defensores de su existencia, la mala fama que tiene el rol histórico de España en buena parte de la población de América Latina y el Caribe no se debería a la manera en que la corona ejerció su dominio allí durante siglos, sino a que el Imperio Británico creó una elaborada lista de calumnias contra sus competidores para debilitar la hegemonía hispana en el continente. Y van más allá. No solo el Imperio Español no tiene por qué enunciar la más mínima autocrítica de su paso por América, sino que los habitantes del Nuevo Mundo, de hecho, deberían estar agradecidos de que llegaron allí. Pero ¿qué es lo que argumentan exactamente quienes creen que Latinoamérica y el Caribe debería agradecer mucho al Imperio Español en lugar de reprocharle nada y que quienes lo vean de otra manera es porque fueron confundidos por la propaganda británica? El primer argumento, los más recurrentes que identificamos en ese discurso, es que el mestizaje prueba que no hubo masacre ni genocidio, sino integración. Es decir, como el fenotipo latinoamericano promedio incluye rasgos de los pobladores originarios, eso demostraría que los locales y foráneos congeniaron. Sin embargo, el hecho de que hubiera mestizaje no implica necesariamente que no hubo abuso. El fenotipo latinoamericano también incluye rasgos africanos y eso no demuestra que aquella población no fuera maltratada. De hecho, en su momento fue esclavizada en su totalidad. Por otro lado, la explicación a ese mestizaje indohispánico es menos romántica y consensuada que pragmática. La gran mayoría de españoles que se asentaron en América durante el primer siglo de presencia europea eran hombres, casi todos jóvenes. Y ante la práctica ausencia de mujeres españolas en el Nuevo Mundo, el mestizaje fue una consecuencia lógica dadas las circunstancias, no producto del espíritu humanista de personas desprendidas de prejuicios raciales. El segundo argumento recurrente que nos encontramos es el de que la mayoría de los millones de muertes entre nativos fue producto de enfermedades traídas involuntariamente por los españoles, lo que de alguna forma probaría que no hubo una política de matanzas sistemáticas. Por supuesto que el contacto con virus inexistentes en América, para los cuales los habitantes originarios no tenían anticuerpos, fue la causa de muchísimas muertes, quizá la principal. Y por supuesto que no puede culparse de esto a nadie en particular. Por ejemplo, la peste bubónica que asoló Europa en el siglo XIV provenía de Asia Central y no por ello podría culparse a los habitantes de esas estepas por las decenas de millones de muertes entre sus vecinos occidentales. Retengan este ejemplo que no lo mencionamos por casualidad.
Sin embargo, las masacres de originarios americanos a manos de súbditos de la corona española están muy bien documentadas, como la matanza de Jaragua, llevada a cabo por Alonso de Ojeda en lo que hoy es Haití en 1503, o la protagonizada por Hernán Cortés y sus hombres en Cholula en 1519, o la llevada a cabo en Tenochtitlán al año siguiente durante la festividad religiosa de Toxcatl por las tropas comandadas por Pedro de Alvarado. Donde los españoles encontraron resistencia, y no fue en pocos lugares, hubo matanzas. Si en efecto la viruela mató más que la espada, eso no implica que no hubiera numerosas masacres. Del mismo modo que el hecho de que la peste bubónica matara más europeos que las tribus nómadas euroasiáticas no quiere decir que éstas llegaran a Europa con ánimos de intercambio cultural. Otro argumento muy repetido entre los que hablan de una leyenda negra, el tercero que comentaremos, es el de que los pueblos originarios americanos estaban siendo sojuzgados por los regímenes sanguinarios de incas al sur y aztecas al norte, y la llegada de los españoles supuso su liberación. América, como todo el mundo en aquella época, y en esta, no estaba exenta de peleas, enemistades, sometimientos y demás entre los pueblos que la conformaban, en ocasiones con suma crueldad. Por tanto, los españoles no tardaron en encontrar aliados que los ayudaran a sofocar los focos de mayor resistencia, sacando el máximo partido de rencillas y rencores previos a su llegada. Pero, si me permiten el juego de palabras, lo Hernán Cortés no quita lo valiente. Es decir, encontrar aliados en territorio hostil es algo normal y lo logran con mayor o menor fortuna todas las potencias que atraviesan fronteras sin permiso. Por ejemplo, cuando los franceses invadieron España en 1807, no faltaron españoles que se mostraron partidarios de los recién llegados por considerar que la monarquía absolutista requería reformas que ella no estaba dispuesta a tomar por sí misma, como en parte terminó ocurriendo, de hecho. O los nazis en Ucrania o las naciones bálticas, donde encontraron miles de voluntarios prestos a unirse a las SS porque se sentían oprimidos por la Unión Soviética, tema que hemos abordado en varios videos en este canal. Pero en todos esos casos, los que esperaban ser liberados solo lo eran en la medida en que se sometían sin rechistar a la voluntad de los que los liberaban. Y la llegada de los españoles a América no es ninguna excepción a esa regla, para nada. El cuarto argumento más socorrido entre los hispanoamericanistas es que, bueno, en realidad sí que hubo abusos, pero los casos de maltrato a los pueblos originarios a manos de los españoles eran excepcionales y la propia corona legisló contra esos desmanes en cuanto supo de su existencia. Si nos atenemos a la legislación de la época, en efecto, la corona española, desde tiempos de Isabel y Fernando, promulgó varios textos en los que se instaba a evitar daños y desaguisados, la cita es textual, a la población local. Pero el hecho de que desde la corte itinerante promulgaran un texto detrás de otro durante el espacio de varias décadas da una idea de su nulo impacto en el terreno. Amputaciones de manos, como en el Cusco entre 1536 y 1537, asesinatos de las familias completas de los caciques, abusos sexuales contra mujeres y niñas, ejecuciones en la hoguera, a las que recurrieron tanto Francisco Pizarro como Hernán Cortés, tal vez con algo de nostalgia por ciertas costumbres europeas de la época, e incluso algunos casos de empalamientos están ampliamente documentados. Muchas de esas torturas y ejecuciones se realizaban de forma pública para que la población local escarmentara y se les quitaran esas ganas de no dejarse liberar. Entre ellas, los llamados aperreamientos, donde el indígena alzado era despedazado por perros de gran tamaño. Según las crónicas de entonces, quien asistía a esos espectáculos quedaba tan traumado que se le quitaban las ganas de rebelarse por varias generaciones. Por supuesto, desde la península ibérica se legisló en contra de todo eso, pero si nos atenemos a la legislación como fiel representación del mundo real, hasta los documentos fundacionales de la OTAN parecen un borrador escrito por John Lennon mientras componía Imagine. Y tanto entonces como ahora, la realidad es mucho más fidedigna que las legislaciones. Capítulo o argumento aparte, el quinto, merece el asunto de la esclavitud, otro de los más socorridos, según el cual la no esclavización de los anfitriones demostraría la buena voluntad de los huéspedes.
tema que también requiere varios matices. Para empezar, porque recién llegados al continente americano, especialmente en las Antillas, los españoles sí que esclavizaron a parte de la población local, a la que marcaban con hierros candentes para ratificar que eran de su propiedad. Entre los mercaderes de esclavos hubo un genovés llamado Cristóbal Colón, por cierto. Sin embargo, 20 años después, la corona también prohibió la esclavización de indígenas, proceso que, como el que mencionamos antes de prohibir daños y desaguisados, tuvo un seguimiento bastante irregular. Conquistadores y colonos siguieron esclavizando gente incluso de manera más brutal, porque además de encadenar personas y obligarlas a trabajar, debían hacerlo clandestinamente, lo que encima hizo que no quedaran apenas registros. La única manera de frenar los impulsos de esclavizar indígenas que mostraban muchos españoles en América se encontró cuando en 1546 arribó a Veracruz el primer barco con africanos esclavizados provenientes de Cabo Verde. Así, para evitar que los nuevos pobladores abusaran de los anteriores, se les trajo otras personas de las que abusar. A ese primer cargamento humano le siguieron otros más de 12 millones de africanos en los siglos posteriores. Es decir, no se trató de ninguna medida ética ni humanitaria, sino puramente pragmática. No solo porque la mano de obra gratuita africana era preferible a la mano de obra barata indígena, sino porque de esa forma se ahorraban revueltas entre los originarios, mucho más difíciles de sofocar ya que, digamos, jugaban como locales. Y no sé ustedes, pero personalmente yo no defendería el buen nombre de nadie respecto a su rol esclavizador, argumentando que esclavizó a unos para no esclavizar a otros. Pero bueno, cuestión de gustos. Otro de los argumentos más constantes en este asunto, el sexto, se refiere al controvertido concepto de colonia, que los hispanoamericanistas rechazan categóricamente que aplique al caso, puesto que la estructura jerárquica designada por el Imperio Español para los nuevos territorios fue de virreinatos. Aunque otra vez en el papel la organización política de los territorios que el Imperio Español controlaba en América supuestamente designaba la igualdad entre nativos y españoles en derechos y deberes, la realidad durante la colonia, virreinato, distó mucho de esa definición idílica. Lo más alto de la pirámide social, económica y política fue constantemente ocupada por la élite ibérica o sus descendientes directos. La base estaba formada por los africanos esclavizados y en medio toda una amalgama de ciudadanos de segunda, tercera y hasta cuarta clase en el que el origen jugaba un papel fundamental. Tan fundamental que incluso existían clasificaciones de pureza de sangre que, aunque no eran vinculantes de forma legal, de una u otra forma se veían reflejadas fielmente en la escala social. Sangre india y española era visto con desprecio. Sangre española con africana con asquito y sangre india con africana directamente mejor ni acercarse. Así, los famosos derechos equivalentes entre españoles y mestizos, en la práctica, eran directamente proporcionales a esa realidad social. Una estructura tan rígida y sólida que sobrevivió al dominio español y aunque menguó considerablemente en los 2 últimos siglos, todavía se siente en la actualidad en no pocos aspectos. En otras palabras, en esa sociedad mestiza e igualitaria, todos eran iguales, pero unos menos iguales que otros. El séptimo argumento que comentaremos, y no se impacienten, que ya falta poco, es la definición que los hispanistas hacen de los 3 siglos de dominio español sobre América como propios de un imperio generador, es decir, que aporta al desarrollo de las sociedades intervenidas desde un punto de vista político, cultural y socioeconómico, a diferencia de los imperios depredadores, que llegan, toman todo y se van sin dejar nada. Sin embargo, según la propia definición académica de esos conceptos aparentemente contrapuestos, ningún imperio es ejemplo puro de ninguno de esos 2 supuestos, sino que todos tienen un poco de generador y un poco de depredador. Y el español no es una excepción, puesto que aunque dejó edificios y otras grandes infraestructuras, también se llevó una inmensa cantidad de riquezas producto de la extracción de materias primas o el trabajo esclavo. Personalmente no tengo duda de que en general, a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta, el Imperio Español fue menos depredador que el británico. Pero no sé ustedes, yo no me sentiría particularmente orgulloso de lucir una camiseta que dijera «Quiéreme, soy menos depredador que la corona británica». Cuestión de gustos, tal vez, otra vez.
Por último, quizás lo más importante, los hispanistas hacen un balance de esos 3 siglos como una historia que tuvo sus sombras, sin duda, pero repletas de tantas luces que les cuesta concebir que en América Latina y el Caribe, la gran mayoría no se deslumbre ante semejante resplandor. Balance que engloban en un proceso de mestizaje cultural en el que ambos mundos habrían tomado lo mejor del otro para un mutuo enriquecimiento de forma consensuada. Sin embargo, el resultado de ese balance es, por decirlo de alguna manera, poco balanceado y menos que poco consensuado. El proceso por el que los nativos aprendieron otra lengua y adquirieron las costumbres del Imperio Español no fue pura curiosidad ni amor a otra cultura que se toparon de casualidad, ni por considerar que el estilo de vida europeo les convenía más, no. Se trató de una asimilación condicionada por una coacción sin tregua. Como se imaginarán, al nativo que le tocó ver a su vecino despedazado por un mastín, le quedarían pocas ganas de seguir hablando su lengua nativa o adorando los dioses de su cosmovisión, por las dudas. El hecho de que hayan llegado hasta el presente algunas lenguas y tradiciones originarias americanas no implica que se respetaran esas u otras. En ese sentido, fue precisamente en lugares en los que los españoles no tuvieron mayor interés que se dieron muchos de esos fenómenos de supervivencia cultural. No porque los expedicionarios lo permitieran en un gesto de magnanimidad y tolerancia intercultural, sino porque siguieron de largo. Por otro lado, en términos idiomáticos, religiosos o culturales, la marca española en América Latina y el Caribe es exageradamente más presente que la marca de los pueblos originarios americanos en España. Fuera de especies y productos gastronómicos que se enmarcan dentro del ámbito comercial extractivista, culturalmente hablando, la España ibérica habría seguido siendo básicamente la misma, aunque bastante menos rica, si la Pinta, la Niña y la Santa María hubieran ido equipadas con un buen GPS. Sin embargo, para bien o para mal, el destino de los pueblos originarios de América cambió para siempre tras ese encuentro o choque, como prefiera llamarlo cada quien. Discutir si fue para bien o para mal es un debate imposible, porque no hay forma de saber cómo hubieran evolucionado aquellas culturas de poder desarrollarse por sí mismas. Asumir que si los europeos no hubieran llegado en América hoy se seguirían practicando sacrificios humanos entre algunas de ellas es tan absurdo como plantear que la Europa del siglo XV, que quemaba mujeres en la hoguera por brujería, es la misma que hoy. Por supuesto que no se pueden negar las ventajas, por ejemplo, de una única lengua que permite que más de 500 millones de personas hoy puedan comunicarse sin intermediarios. Pero que sea una enorme ventaja no contradice que se trató de una imposición por parte de un imperio, como también lo fue el inglés en muchos territorios, y difícilmente ningún hispanista reclamaría a millones de africanos que agradezcan a Londres por regalarles una de las lenguas más habladas en el mundo. Por momentos no se entiende por qué tanta polémica. ¿O acaso el término conquista y conquistadores no ha formado y forma parte del discurso histórico y mediático en España para referirse a América desde hace siglos? ¿Cómo creerse ahora que se trató de un feliz encuentro de civilizaciones con apenas algunos roces? Obvio que el imperio inglés buscó 1001 maneras de calumniar al imperio español y viceversa. Esa es la dinámica entre imperios. Pero los latinoamericanos y caribeños conocen bastante bien lo sucedido en su región en el último medio milenio sin necesidad de que ningún inglés les venga con cuentos a quien conoce historias. Y quienes quieran un acercamiento sincero entre ambos lados del Atlántico castellano parlante y aprovechar al máximo sus muchas coincidencias, bienvenidos por supuesto, pero para eso, antes deben aprender a respetar las diferentes interpretaciones que existen respecto a 3 siglos de historia común, en lugar de tratar de desmontar una supuesta leyenda negra para sustituirla con otra de color de rosa.